Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Procedimiento Especial Sancionador, sustentada por la magistrada Gabriela Villafuerte Coello y que organiza el Tribunal Electoral del Estado de Campeche con motivo de sus actividades de capacitación y actualización, aprovechando el uso de las tecnologías de la información y, como bien hace un momento la propia magistrada nos ha dicho, pues no nos juega lealmente muchas veces el Internet, pero hacemos el esfuerzo para estar en contacto con ustedes. Este viernes, justo un día después de conmemorar el Día Naranja, qué mejor escenario para tener de verdad el altísimo honor de presentarles a una profesional de grandes miras. Mujer conocedora del derecho y máxime exploradora de estas novedades que surgieron a partir de la reforma político-electoral de 2014, los procedimientos sancionadores. La magistrada Gabriela Villafuerte Coello, a quien a nombre del Pleno, del personal que integramos el órgano jurisdiccional electoral local, damos la más y afectuosa y cálida bienvenida a este órgano jurisdiccional electoral local desde su Campeche querido, y a quien desde luego, a quienes hicieron posible esto, tanto los enlaces del Tribunal Electoral como también de parte de la magistrada, pues consolidaron y nutrieron este tipo de sinergias que esperamos no sea la única ocasión. Déjenme decirles que la magistrada, desde el primer mensaje que un servidor le hizo, de forma sin egoísta, sin regateos, más bien con prisa y sin pausa, decidió estar con Campeche, con la judicatura electoral y con la gente que está interesada en este quehacer. Sin más, para que podamos disfrutar de una charla que será, desde luego, rica y abundante, me permitiré, si a bien lo tienen, leer una síntesis, pero de verdad, una mera síntesis de la gran semblanza curricular de la magistrada Gabriela. Ella egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1988, donde obtuvo el grado de licenciatura con mención honorífica. En la propia institución cursó la especialidad de Derecho Constitucional, inició su desempeño profesional dentro del Poder Judicial de la Federación en 1989 y desde aquel entonces ha ocupado diferentes encargos y estafetas en la carrera judicial, para fortuna nuestra, desde actuaria, secretaria de juzgado de distrito, secretaria proyectista de tribunales colegiados de circuito, secretaria técnica de la ponencia del Consejo de la Judicatura, secretaria instructora de la magistratura en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, como he dicho, desde septiembre de 2014 el Senado de la República la designó como magistrada integrante de la Sala Regional Especializada del propio Tribunal Electoral. Dentro de esta estafeta, actualmente es su presidenta. Por eso, les quisiera, antes de cederle el uso de la voz a la magistrada Gabriela, a quien, pues, aun cuando ella me lo ha pedido expresamente, me cuesta mucho tutearla, no tanto por la cuestión, más que el respeto, porque la estima la hay, y la hay con franqueza. Es una amiga de verdad campechana, promotora de los derechos y libertades igualitarias, conocedora amplísima de las necesidades de los sectores vulnerables y de las demandas de las mujeres. Damos pues entonces la bienvenida de manera virtual al Tribunal Electoral a la magistrada Gabriela Villafuerte Coello. Bienvenida, magistrada. Queda usted en uso de la voz. Muchísimas gracias. De verdad, esta calidez, esta bienvenida se siente. Estamos en la distancia, pero esta forma, este recibimiento, este apapacho, de verdad lo aprecio muchísimo. Me siento muy afortunada de poder estar con ustedes, con cada una de las personas que están ahí. Desde aquí, un abrazo igual, lo regreso a la distancia.
presidente, muchísimas gracias, de verdad. Tus palabras son inmerecidas. A mí me emocionan y me motivan, siempre lo digo, porque además creo que estas cadenas que se hacen son las que necesitamos en una sociedad que tiene muchísimos flagelos. Y si no, entre todas y todos logramos este tipo de intercambios, estoy segura que nos acercaremos muchísimo, muchísimo más. Presidente Francisco, si me lo permites. Muchas gracias, y seas el conducto también para saludar a tus pares y hacerles llegar también un abrazo, un agradecimiento a las personas que te acompañan, a las personas que colaboran contigo también. Muchísimas gracias, porque nos han apoyado también siempre. Y sí, donde crean que tengo algo que decir, ahí voy a estar para compartir. Yo no sé si respuestas, eso sí se los adelanto, no lo sé, pero seguro podemos reflexionar. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que les invitaría a que sí, voy a hablar un rato, voy a platicar con ustedes, pero también me gustaría muchísimo que pudiéramos intercambiar ideas, que pudiéramos comentar, que si tienen alguna duda, alguna reflexión, quizás se las pueda despejar, en una de esas se las hago más grande, pero afortunadamente podemos ir a buscar la forma de salir adelante. Así es que de verdad me quedo corta en las palabras, me quedo corta en los agradecimientos, no quiero que nadie se me escape, así es que mejor les digo, desde aquí les mando un abrazo, mi agradecimiento, y siempre les diré que estos son tesoros que guardo en el corazón día con día. Así es que ahí están ya. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a empezar con esta charla que a veces los nombres, yo siempre lo he dicho cuando me invitan, los nombres de las charlas deben de tener o tienen alguna significación, alguna idea ahí detrás del porqué del nombre de una conferencia. Nunca son casuales, creo que nunca son casuales, y deben de estar ahí también ya con la dosis de hacia dónde queremos ir y hacia dónde queremos caminar para darle magnitud a ciertos temas. Miren, quiero empezar ahora en Campeche. Tiene ciertas particularidades especiales, sin duda. Su estado, su entorno, así como el de todas las personas en esta República Mexicana, y como todas las personas en este mundo, lamentables, porque creo que ahí sí estamos en unión también, metidas todos y todos, estamos en una lamentable situación por la que estamos pasando por la COVID. Entonces, Campeche es una situación también especial. Ustedes empezaban proceso electoral en septiembre. En septiembre era el inicio de su proceso electoral, y bueno, un proceso electoral que ya pintaba complejo, es gubernatura, 35 diputaciones y 11 ayuntamientos. Pero el 26 de mayo se decidió en el Congreso, seguramente evaluando la situación de la COVID, posponerlo a enero de 2021. Y esto trae varias situaciones que seguramente se tendrán que ir adaptando, porque por ahí hay algunos micrófonos, creo. No sé si los estoy un poco viciado. Ahí está. Entonces, la ruta que seguirá Campeche para el proceso electoral, pues ya tiene esa particularidad. La forma en que se pospone y la razón por la que se pospone. Y bueno, esto les traerá también complicaciones, seguramente, retos muy importantes a nivel administración e impartición de justicia.
tanto en los órganos administrativos, en la organización electoral, como en el tribunal electoral. Esto lo comento porque fíjense que quizá reflexionando, hay cosas que parece que diéramos por un hecho. Y me doy cuenta que no podemos dar por un hecho que entendemos lo que significa vivir en una cultura patriarcal. Fíjense que la cultura patriarcal creo que lo hemos escuchado y lo hemos vivido y lo hemos visto, lo hemos resentido hasta el cansancio. Es una cultura aplastante, aplastante, de verdad. Cuando escucho a personas o cuando veo actos en donde seguimos reproduciendo estos roles que se le han impuesto a la mujer, que le han limitado y que le siguen limitando la posibilidad de una actividad pública, de salir del ámbito privado, de salir del ámbito doméstico, en donde quienes llevan la voz patriarcal en todos los niveles, a nivel privado y a nivel público, que se manden los mensajes que las mujeres estamos naturalmente hechas para desarrollar actividades de cuidado, de hacernos cargo de papá o mamá, en donde se reproduce y se repite que las mujeres eso lo hacemos naturalmente. Entonces creo que lo que tenemos dado por un hecho, lo que creemos que entendemos, pues parecería que no. Y miren, no es casual lo que les quise ahora retomar este tema y avanzar hacia algunos otros, porque estamos en una coyuntura muy compleja, en donde hay mujeres que quizá ya empezaban a querer zafarse de esas cadenas, de esos lazos de la cultura patriarcal, machista, misógina, que pretende, ayer me lo volví a comprobar, que pretende que las mujeres nos quedemos en los ámbitos privados. Entonces, imagínense ahora, tenemos un escenario de una cultura aplastante. Miren, aquí les voy a decir algo entre nos. El patriarcado está muy enojado porque estamos avanzando, pero no solamente está enojado porque estemos ocupando los espacios que creen tradicionalmente les corresponden. No solamente es por eso, porque eso sería reducirlo quizá. No, está muy enojado el patriarcado porque no entiende cómo es, o sea, no lo comprende, no alcanza a tener esa posibilidad de entendimiento y de comprensión, que las mujeres no estamos hechas para los roles que nos han impuesto. Entonces el patriarcado, su enojo, yo creo que es personal, porque hay una falta de entendimiento y de comprensión que la naturaleza no nos hizo cuidadoras y a los hombres no los hizo los valientes, los que llevan el poder. No, esa no es la naturaleza. La naturaleza nos hizo personas, nada más, con la capacidad de desenvolvernos de la manera que querramos, que decidamos. Pero en las mujeres, desafortunadamente, en la tradición, hemos estado subordinadas. Esa subordinación es la que tradicionalmente se ha desenvuelto en todos los ámbitos, incluso en el público, porque en el público también está la mano patriarcal devastadora, aplastante. Así es que esa es la realidad de las mujeres, las influencias inhibitorias, los estereotipos, la violencia, la discriminación. Eso es lo que ha estado en medio. Y hoy imagínense que en medio de esta pandemia, y se los digo porque Campeche está a punto de entrar a un proceso electoral. Y si el mensaje es, mujeres, quédense en casa,
primero, ojo, la violencia no se quedó, no está en confinamiento, ni está en aislamiento. Mujeres, quédense en casa, quédense con el agresor. Pero además, hoy, a punto de entrar a procesos electorales, en donde a lo mejor hay mujeres que se animan, se quieren animar, empiezan a buscar las rutas o ya tienen algunas actividades públicas, se les dice, mujeres, naturalmente ustedes están para cuidar a papá y a mamá, a las y los ancianos, su naturaleza es esa. Y si los patriarcas dicen eso, pues se desalienta. Hay una sensación de que quizá estemos, las mujeres que lo piensan, yo les invitaría a las mujeres que no lo piensen, eso son mentiras, por no decir otra cosa, que no estamos hechas para eso, no estamos hechas para eso. No se sientan inmediatamente intimidadas a salir a la vida pública. No estamos hechas ni para ser mamás, no es nuestro único fin. No estamos hechas para cuidar, no estamos hechas para las labores domésticas, entre paréntesis, que además no son remuneradas. No estamos hechas para eso. Estamos hechas para desenvolvernos en plena autonomía, independencia, absolutamente con el potencial de decisión y de ocupar cargos y puestos que ha ocupado el patriarcado sin merecimiento alguno. Ese sí ha sido un privilegio del patriarcado. Y se los digo porque Campeche empieza proceso electoral. También hay la COVID en Campeche. Y entonces, esas mujeres que quieren, se van a preguntar si está bien que salgan o es mejor que se queden a cuidar a los papás, a las mamás, a hijos, hijas, a sus abuelitos, abuelitas. Porque esa es la llamada ahora después de que pase la COVID. Ustedes sigan en casa, mujeres, no salgan ahora, quédense a cuidar. Ya se quedaron con su agresor, ahora quédense a cuidar. No, yo creo que tenemos que pensar, y miren, lo digo porque lo voy a llevar hacia la justicia y lo que significa la inclusión, porque es una palabra que usamos mucho, pero yo no sé si la materializamos. Entonces, hoy Campeche está de frente a un reto muy grande porque, además de tener ya su armonización, porque el 27 de mayo ya tiene la armonización legislativa en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género, es decir, ya tienen sus normas, que también vamos a platicar un poquito de ellas, ya les eché un ojito. Entonces, hoy las autoridades en Campeche, las autoridades que tengan la posibilidad de entablar discursos con esas mujeres que necesitan que se les tiendan la mano, tienen un reto mayúsculo. Tienen un reto de hacerlas sentir valiosas, de hacerlas sentir importantes y de que pueden, y sí pueden. Entonces, hoy Campeche, las autoridades, y miren, aquí un llamado especial a las mujeres, sí a los hombres nunca pueden ponerse en nuestros zapatos. La solidaridad es de acompañamiento, pero nunca van a saber lo que significa ser mujer y resentir la violencia, la discriminación, el impacto jerárquico aplastante, hoy estoy utilizando una palabra a propósito, aplastante, que implica vivir en una cultura patriarcal altamente machista, misógina, que muchas veces es fomentada, cultivada, reproducida por mujeres también. ¿Y por qué les digo mujeres? Mujeres. Mujeres lo que significa realmente la sororidad. Y la sororidad también debe ser institucional. El acompañamiento de mujeres en la vida pública y en la vida privada es un reto muy, muy importante
porque hablamos de sororidad y a veces me pregunto si realmente la llevamos a cabo sin juzgar y con miradas incluyentes. Entonces, mujeres en el poder, mujeres en puestos en donde ya han podido empezar a quitarse esas cadenas, pues ahora tenemos, porque ahí estoy yo, tenemos compromisos mucho más importantes, que tenemos que hacerlos con mucho más valentía, como nos dijo Andrea Dworkin, con valentía impecable. Ahí tenemos que estar, porque las mujeres nos están esperando. Hay mujeres ahí preguntándose cuándo van a poder estar ahí, si hay justicia para ellas, o por qué nunca ha habido justicia para ellas, o que la justicia esté en deuda. Entonces, les comento esto porque fíjense que cuando veo que Campeche tendrá varias situaciones en donde tendrá que ser muy puntual, las autoridades de Campeche van a tener que hacer grandes esfuerzos para llevar la ruta hacia la materialización genuina de esas normas. Pero esas normas no deben ser letra nada más. Esas normas, como lo dije cuando nacieron las del 13 de abril, nos corresponde hacerlas vivir y vibrar, porque el resto es blanco y negro. El resto es blanco y negro. Entonces, miren, ustedes ya tienen sus normas. Vamos a hacer en la charla algunos comentarios intercalados. Voy a tratar de llevarles reflexiones, porque fíjense que veo en Campeche que la Constitución se reformó. Tengo ahí mis dudas, pero ustedes lo van a tener que analizar, si la armonización del 27 de mayo realmente se hizo con la armonización de las normas generales y federales del 13 de abril en materia de violencia política, o bien con algunas iniciativas que tenía Campeche, porque Campeche tenía iniciativas y se consolidaron el 27 de mayo, pero ahí ¿y por qué se los digo? La Constitución ya prevé paridad en todo. Ya ustedes entraron a la paridad en todo. Pero miren, voy a señalar, por ejemplo, los ayuntamientos. Actualmente, de acuerdo a la información, hay 3 presidentas municipales y 8 presidentes municipales. Entonces, ahí va a haber un tema interesante, puesto que la paridad en todo implica paridad en todo. En todo. ¿Y todo? ¿Qué es todo? Todo es todo. No andemos con empezar a quererle buscar conceptualizaciones distintas a lo que las palabras significan. Pero fíjense, para la paridad en todo en ayuntamientos, entonces estaríamos pensando en un 6-5. Y 6-5 es numéricamente la forma en que se debe de integrar sus ayuntamientos. 6 para un lado y 6 para el otro. Pero tenemos también que darle sentido a las reformas y sentido a la paridad y a la alternancia. Entonces, esta alternancia va a ser horizontal también, porque ya tuvieron una no solamente mayoría, un desequilibrio absoluto, 8-3, es un desequilibrio absoluto. Entonces, ¿cómo tendría que ser las presidencias municipales? Me lo pregunto, si yo estuviera ahí, yo me preguntaría, ¿y cómo tendrán que ser las presidencias municipales para el proceso electoral 2021? 6-5, ¿y cuál sería la lógica de la paridad y la alternancia? 6 para mujeres o 6 para hombres, y 5 y el resto, la minoría para el otro género. Entonces, son preguntas que les hago porque también creo que se verán de frente al tema de la reelección, porque ya hay reelección. Entonces,
además de cumplir con los principios de paridad y alternancia, que no nada más son fórmulas huecas, sino que tienen que ver con la lógica, la tradición y la forma en que las mujeres hemos estado subordinadas. Entonces, cuando vemos esto, vemos que también va a haber reelección. Entonces, la reelección, ¿cómo va a funcionar? Y aquí vamos a tener, por un lado, la paridad en todo, los derechos de reelección y el derecho a votar a la elección. Entonces, estos derechos, ¿cómo los vamos a hacer convivir? Pero definitivamente habrá alguno que en determinado momento o algunos van a tener que ceder. Yo ya tengo mis respuestas y creo que por la lógica que ven en mi forma, pues ya creo que ya saben hasta cuál es la respuesta, pero lo podemos comentar más adelante. Y se los digo porque aquí va, miren, quisiera yo tenerles buenas noticias. ¿Por qué les digo esto? Porque va a haber violencia. Va a haber violencia contra las mujeres. Porque en este proceso electoral, las mujeres, si bien en el Congreso están 18, 17, los ayuntamientos han sido los espacios de poder que tradicionalmente no se ha logrado desatorar esta gran brecha de desigualdad en ocupar los puestos de alto mando, es decir, las presidencias municipales, y esa es una constante a nivel nacional. Entonces, en esta forma que hoy, con esta armonización, con esta paridad en todo, con la reelección, con un proceso electoral pospuesto, en donde van a haber convulsión, en donde seguramente van a haber escenarios de violencia de todo tipo y a las mujeres se les va a violentar por querer ocuparlo, las autoridades tenemos, y Campeche, las autoridades en Campeche tienen un mayúsculo reto, pues tienen que materializar y hacer vivir esas normas. ¿Y por qué les digo que va a haber violencia? Porque me quiero empezar a imaginar esas expresiones que va a haber en contra de esas mujeres que quieran trabajar para, si ya las hemos visto, ya hemos visto cómo los hombres, las agresiones, que no son nada casuales, y las disculpas a veces no sirven para nada, porque no se entiende, no alcanzan a entender por qué está la agresión. Entonces, ustedes van a tener una gran oportunidad, y cuando digo gran oportunidad, lo es, porque los cambios y las transformaciones están en nuestras manos. Tenemos las herramientas de transformación. Lo que hace falta es esa valentía impecable de marcar y hacer la diferencia por ellas y para ellas. Porque hoy, más que nunca, no obstante estos avances cuantitativos que hemos tenido, les comparto que lo que me ocupa y me preocupa es el retroceso cualitativo al que nos podemos exponer si las mujeres se vuelven a quedar en casa a cuidar o con el agresor. Entonces, esa oportunidad que tenemos como autoridades tiene que lograr entablar esos lazos cercanos, cálidos, empáticos, que entendemos la situación por la que pasan esas mujeres. ¿Por qué se los digo? Porque las resoluciones en materia de procedimiento especial sancionador y en materia de juicio para esas ciudadanas serán fundamentales. La ruta que le demos las autoridades a estas dos herramientas es vital. Y la pregunta sería, voy a volver al rato, quiero volver en el tema de algunas particularidades de Campeche
quiero reflexionar con ustedes sobre las normas que veo que a lo mejor tengan que refrescarse y quizá adecuarlas a la realidad, pero eso voy a ir un poquito más adelante. Les preguntaría y me preguntaría, ¿existen las condiciones legales, reglamentarias, institucionales para que haya una participación de mujeres en igualdad de condiciones? Me pregunto, se los pregunto. Efectivamente, existen las condiciones, las herramientas legales, reglamentarias, institucionales. Las mujeres efectivamente pueden participar en política libres de violencia. Nuestra plática tiene que ver con eso. Nuestra plática tiene que ver con un procedimiento especial sancionador. Aquí puedo poner y meter el juicio para la ciudadanía igual, ¿eh? Vamos a hablar del PES, pero cualquier herramienta que esté ahí para eliminar violencia, pues es útil. Vamos a hablar del PES, pero imagínense hablar también del juicio para la ciudadanía, porque los van a interponer. Entonces, pensemos por favor en una herramienta que efectivamente sea una herramienta de inclusión. El procedimiento especial sancionador lo vamos a tener como una real herramienta de inclusión. Es una herramienta para denuncia contra violencia, por todas las razones, y aquí me detengo un poco. Ustedes tienen un catálogo ya de causas de violencia. Se puede completar ese catálogo con las hipótesis de violencia que tengan, con las hipótesis de violencia que están en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y también con la Ley General del Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Es decir, todo el catálogo que haya de posibilidades y también las que no hayan, porque fíjense que hay mucha imaginación para cometer violencia contra las mujeres. Así que muchas veces no las encontrarán al pie de la letra. Entonces, cuando pensamos en el procedimiento especial sancionador, es un procedimiento que busca la inclusión, que debe de ser inclusivo. ¿Pero qué es incluir? Incluir es identificar esas posibilidades, tendencias, actos, políticas que reconozcan las diversidades, que reconozca que hay diferencias, pero permitir o establecer una igualdad de oportunidades. No significa nada más integrar. Integrar es meter. Integrar es decir, te pongo, estás conmigo, pero te adaptas. La inclusión es otra cosa, es al revés. Las autoridades, las instituciones, tenemos que hacer las adecuaciones, las adaptaciones para adaptarnos a esas diferencias. Las tenemos que ver, entender y reconocer. Y no esperar que las diferencias, las diversidades, se adapten a las instituciones. Entonces, cuando hablamos de una justicia incluyente, es que se dice mucho en los discursos, y lo escuchamos y lo vemos, y ocupa foros y todo, pero ¿qué es una justicia incluyente? Miren, una justicia incluyente implica transformaciones profundas, transformaciones radicales, culturales, sociales, legales, institucionales. Pero para poder lograr esto, la principal es la transformación personal, la transformación individual, porque las instituciones no tienen vida, la vida se las damos las personas. Y si las personas no hacemos los cambios profundos, individuales, con una autoevaluación constante de nuestras formas estructuradas de ver y entender la vida,
no se va a lograr una justicia incluyente. Tenemos que darnos cuenta que vivimos en un país con altos grados de discriminación, marginalidad, inseguridad, violencia, discriminación, con grandes cantidades de odio. Ustedes lo tienen ahí, la violencia, pero ustedes tienen ese catálogo de delitos de odio. Ustedes lo tienen en Campeche. ¿Qué significa eso? Que realmente la diversidad y las diferencias han generado todos estos escenarios. Entonces, tenemos que, como personas en lo individual, primero hacer esas deconstrucciones, identificarnos como parte de la cultura patriarcal, mujeres y hombres. Tenemos que saber y entender que hemos reproducido, no solamente resentido, reproducido actos de discriminación, quizá de violencia, y de violencia política y de violencia institucional, hombres y mujeres, y lo tenemos que identificar, pero tenemos que identificar las razones. Todos esos actos que suceden no están aislados. Tenemos que identificar lo que nos precede, lo que son nuestros antepasados, que tenemos, por supuesto, grandes cosas positivas, pero también muchas negativas. También. Tenemos que hacernos cargo de todo ello, porque eso es lo que necesita la justicia incluyente. Es una justicia que necesita que quienes la administren y la impartan entiendan lo que hay allá afuera. Y de esa manera, las herramientas, hacerlas incluyentes, porque se entiende y las adaptamos. La inclusión tiene ejes, tiene vías, rutas que necesitan las personas llevar a cabo. Y todo tiene que ver con entender que hay que generar igualdad de oportunidades, respeto a las identidades, a la evolución personal de cada persona, a la dignidad, a la participación plena y en igualdad. En igualdad es pisos parejos, y no hay, A ver, México es un país altamente desigual. No andemos por las ramas. Es desigual. Y no hay oportunidades similares para todos y todas. Por eso tenemos que generar accesibilidad, evitar la discriminación, por supuesto, la perspectiva de género. Y cuando hablamos de perspectiva de género, porque ya ven que también hay juzgamiento con perspectiva de género. La perspectiva de género no es llenar las resoluciones con un cúmulo de instrumentos, leyes, protocolos y todo lo que se ha generado a partir de la creación. No, perspectiva de género es identificar todo esto. Identificar y decir de qué manera me adapto como autoridad, me adapto y genero una herramienta que identifique todos estos flagelos, desigualdades, discriminación y logre que esta herramienta jurisdiccional se vuelva un instrumento de inclusión, un instrumento que genere o haga menos la brecha de desigualdad. Porque las mujeres están ahí esperándonos. Y miren, cuando hablamos de inclusión, inmediatamente pensamos en personas con discapacidad, quizá grupos indígenas, o pensamos en las personas de diversidades. La inclusión, las herramientas inclusivas son para todas y todos. Y las mujeres estamos ahí, porque quizás seamos más en número, pero en calidad no. Se necesitan las herramientas que sean
fuertes y vigorosas para que las mujeres estemos ahí participando. El PES, el procedimiento especial sancionador, se tiene que adaptar a todas estas realidades. Y esta introducción tiene que ver todo lo que, bueno, ya no es introducción, ya llevo mucho tiempo, no. Todo esto que les comento es porque tenemos que darnos cuenta que tenemos que tener fórmulas de una justicia renovada, una justicia que a partir de nuestras herramientas, en este caso el procedimiento especial sancionador, sea una justicia que verdaderamente restaure. ¿Y qué tiene que restaurar? Tiene que restaurar esas evidencias de la cultura patriarcal, esa discriminación. Tiene que acabar con los actos de jerarquía y de devaluación de lo femenino y de la naturaleza de la forma en que se ha visto a la mujer. Eso es lo que tiene que restaurar, eso es lo que tiene que corregir, eso es lo que tiene que distribuir de manera igualitaria. Eso significa la justicia restauradora, correctiva, distributiva. Entonces, las herramientas no es nada más decirlo, es que es la justicia. No, ¿cómo vamos a hacer las personas que manejamos esas herramientas para que realmente eso suceda? Y miren, ante la duda, porque siempre con nuestros formalismos irremediables, digo yo, ante la duda, porque va a haber duda, vamos a tener que voltear a ver la deuda que tenemos. ¿Con quién tenemos la deuda? Porque dudas van a haber. ¿A quién? Los derechos, el posicionamiento de los derechos. Pues bien, cuando hayan esas dudas, mujeres, personas con discapacidad, comunidades indígenas, mujeres trans, ante la duda, volteemos a ver la deuda. ¿Con quién estamos en deuda como instituciones? Como instituciones estamos en deuda con la sociedad en general. Recuerden que la sociedad desconfía. Son las odiosas des que he comentado. Tradicionalmente hay desconfianza, desprecio, desafección, distanciamiento, deuda, déficit. Eso es con toda la sociedad, pero hay deudas todavía mayores. Hay deudas que están ahí que necesitamos todavía revertir con mayor contundencia. Y esa es con las mujeres. Vuelvo a lo mismo. La tenemos contra las personas con alguna discapacidad, la tenemos con niños, niñas y adolescentes, con la juventud en general, la tenemos con las comunidades indígenas, con las personas afromexicanas, las mujeres afromexicanas, las comunidades trans. Entonces, esas son las deudas. Yo se los digo porque muchas veces hay todo ese grupo, todos esos grupos que piensan que no hay justicia. Piensan más bien en la injusticia. Y aquí sería la injusticia para las mujeres. Así es que tenemos que luchar en todas las trincheras. Tenemos que tener esta forma de ver diferente, ponernos estos lentes con aumentos distintos. Todo el tiempo estamos cambiando, tener una caja de aumentos y de visiones distintas, adaptarlas cada vez que tenemos un caso enfrente de nosotras y de nosotros. Tenemos la posibilidad de revertir esas deudas y esas brechas de desigualdad, porque les repito, necesitamos desafiar esas estructuras, porque México es un país violento, es un país desigual, es un país inseguro. Y hoy que estamos en el año cero, lo he dicho bastante y lo creo cada vez más,
pero no lo veo ya negativamente, sino lo veo como áreas de oportunidad. El año cero y tenemos un antes de la COVID y después de la COVID. ¿Qué vamos a hacer cada quien en nuestra trinchera con estas posibilidades de revertir estos escenarios de desigualdad? Esta es una invitación que me hago en principio, porque primero me la tengo que hacer yo para entendérmela, para creérmela, para exigir, para reaccionar sin miedo. Esto ya lo tengo aquí muy a la mano, porque creo que nos corresponde, tenemos que hacerlo. Así es que la primera que se lo tiene que hacer soy yo. Creo en mí, exijo para mí, reacciono sin miedo para mí, y entonces puedo hacerlo por las demás, por ellas y para ellas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto que tenemos? ¿Qué significa garantizarles a las mujeres una vida libre de violencia? ¿Qué vamos a hacer con el PES como instrumento de inclusión? ¿Sí? Quiero decirles cómo, ya les di algunas ideas sobre la inclusión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque miren, ustedes ya tenemos las herramientas. Campeche tiene sus normas armonizadas. Tiene sus normas armonizadas, pero miren, aquí voy a reflexionar algunas cosas con ustedes. Por ejemplo, la promoción. La promoción dice que se iniciará a instancia de parte afectada. Es decir, parecería, ustedes me dirán si eso fue lo que analizamos, que solamente es por la parte afectada. Es decir, no hay, esa pregunta, me pregunto y les pregunto, no hay inicio de procedimientos especiales sancionadores de oficio, porque la norma no lo dice, es decir, la norma local no lo dice. Entonces, ¿no van a haber procedimientos especiales sancionadores de oficio? Y si advierte la autoridad administrativa o jurisdiccional escenarios de violencia política contra las mujeres por razón de género, porque la norma no lo dice y no denunció la afectada. Ojo, muchas veces las mujeres no denuncian. Nos encanta decir, no hay cultura de la denuncia. No, pues ¿cómo? No hay cultura de la denuncia porque hay miedo, hay mucho miedo. Primero hay miedo en la familia, porque primero hay que quitarse el lazo familiar. Muchas veces de familias no solo hay masculinidades tóxicas, también hay familias tóxicas que no dejan que las mujeres salgan, ¿no? Pues, y ahora menos somos cuidadoras, imagínense. Entonces, eso de la cultura de la denuncia, también tenemos que entender por qué no hay denuncias. Y muchas de las veces es por miedo. Y es miedo a la familia, miedo a la pareja, miedo al partido político, miedo a la institución y miedo a que no me entiendan, miedo a que me exijan pruebas, miedo a que me digan, esta no es la vía. Entonces, se los comento. Armonizadamente su legislación establece ciertas reglas. ¿Hay procedimientos de oficio? Parece que no. Y eso significa que no van a haber inicio de oficio, no obstante que haya violencia. Otra cosa, los monitoreos. La autoridad administrativa local tiene que monitorear. Y si identifica escenarios de violencia, activará un procedimiento especial sancionador de oficio. Y fíjense que lo que me dio mucho gusto ver, y lo celebro mucho, es que ustedes tienen la violencia digital. Ya está la violencia digital prevista en sus normas. Bueno, pero ¿cómo la vamos a hacer vivir y vibrar? Si hay un monitoreo y se identifica una conducta violenta por parte de un candidato, imaginémoslo, porque ya ven que se pintan solos, o de un servidor público
que diga que una candidata con esto que van a tener paridad en todo y reelección y alternancia, y que un candidato o un presidente municipal diga que ya empezamos a dar que la paridad es caridad, o que determinada candidata no se lo merece porque tiene una relación sentimental realmente con X persona y se identifica en un espacio digital. Ustedes ya tienen violencia digital. En esa posibilidad de monitorearlo, ¿no podría iniciarse un procedimiento sancionador porque no denunció la presidenta municipal, la candidata? Me estoy yendo a ayuntamientos que les auguro que van a ser complejos y en violencia también. Así es que las autoridades tienen que estar ahí para darles la mano a las mujeres. ¿Qué va a hacer? Hagamos esos ejercicios. ¿Qué les parece? Imaginémonos a una mujer que primero ya escuchó que se tiene que quedar en su casa a cuidar a sus personas queridas, pero dice, no, ya entendió que sí puede salir. Va a ir a su partido político que quizá la cuestione. A lo mejor por fuera le dice que la entiende porque tiene que cumplir con la paridad, pero realmente la cultura patriarcal está metida, ¿no? La tienen, quienes dirigen tienen la cultura patriarcal. Entonces no la apoyan o la apoyan de alguna manera no significativa. Y luego va a la autoridad administrativa y le dice, fíjate, autoridad, que este candidato, aquí lo tengo, mira, aquí lo tengo grabado. Esto está diciendo de mí. Y le vamos a decir, no, fíjate que, no, porque la prueba tiene que ser documental. O no puedo yo encaminarte hacia un procedimiento, o qué otra cosa. Pero además voy a entrar a los tiempos. No está muy definido en cuanto a los tiempos, pero parece que es un procedimiento especial sancionador largo. Las leyes generales establecieron la admisión y las medidas de seguridad, reparación y protección en forma simultánea a la admisión. Sus normas no están con absoluta claridad ante ello y se pueden ampliar los plazos. Ustedes los van a ver ahí. Entonces, a la mujer que está sufriendo estos escenarios, vamos a admitir y simultáneamente van a haber medidas de seguridad, de reparación, y le vamos a dar la tramitación ágil de investigación para que llegue al tribunal e inmediatamente se pueda dictar la resolución. Y se los voy a complicar un poquitito más, porque estamos en ejemplos, en supuestos. Imagínense que el agresor es alguien, un candidato, o bien está buscando la reelección. Y entonces es alguien que genera violencia política contra una mujer por razón de género. ¿Qué va a pasar? Porque en las leyes generales, y ahí les hablo de las leyes generales, porque definitivamente ustedes van a poder acudir a las leyes generales, aunque tengan la armonización, porque en todo es piso mínimo. Todos son pisos mínimos, todos. Y si hay normas por ahí, protocolos o tesis que generen mejores condiciones, hay que ir a ellas. Pero se los digo porque dicen las normas, solamente será cuando sea sancionado por violencia política, pero que sea delito, es decir, en el orden penal. Ustedes creo que no lo tienen definido en el orden penal, la violencia política. Entonces, ahí solamente es en el orden penal o también cuando sea en materia electoral. Porque yo creo que se tiene que restringir el registro o una candidatura
a un candidato que comete violencia política. No solamente por la vía penal, pero no está la vía penal, pero entonces la ley general. Y entonces esa sanción tiene que venir de la manera más rápida, con un juzgamiento incluyente, con una herramienta potente, genuinamente inclusiva, en donde se ponga de manifiesto toda esta situación de flagelo, de violencia. Y ahí estamos las autoridades que lo tenemos que hacer. Y se los digo porque si bien tienen sus normas armonizadas, tienen otras herramientas. No se puede limitar nada más a las normas armonizadas. Tampoco se puede limitar solamente a las leyes generales que operan a nivel nacional. Tampoco. Hay que entender el contexto. Y se los pregunto porque, se los pregunto y me pregunto. Entonces, la realidad de Campeche tiene que estar ahí, en cada resolución. ¿Cuál es la situación de las mujeres a nivel municipal? ¿Hay alerta de género? Sí, sí hay alerta de género en Campeche, en 7 u 8 municipios. Entonces, ¿hay efectiva participación de las mujeres? ¿Las mujeres a qué edad se casan en Campeche? ¿A qué edad ya no pueden? ¿A qué edad tienen que ya no tener esos sueños? ¿A qué edad ya no pueden seguir con su aspiración a estar en el ambiente, en el mundo público? Aquí, fíjense que tengo una de Virginia Woolf, ahorita me vino esto por todas esas mujeres que quieren salir y que no sé si en Campeche se les permita. Dijo Virginia Woolf, ya saben, ¿no? Su cuarto. No hay barreras, cerradura ni cerrojo que puedan imponer a la libertad de mi mente. Y también dijo ella, para lograr grandes cosas no solo debemos actuar, sino también soñar, no solo planear, sino también creer. Así es que a las mujeres les tenemos que dar esas posibilidades, les tenemos que mandar el mensaje que las mujeres les creemos, que las instituciones les creemos, que les vamos a decir, yo sí te creo, no estás sola, no voy a tener estructuras formalistas exacerbadas. Oigan, ojo, aquí les voy a decir, no vayan a pensar que ahorita yo les estoy diciendo, ya no existen los principios, no. Estamos hablando de justicia incluyente. Y la justicia incluyente es esa justicia que se adapta. Y se adapta a lo que hay allá afuera, a la realidad que hay afuera en la sociedad, en una sociedad altamente desigual, violenta e insegura. Dejemos las hipocresías. También en este país somos altamente hipócritas, la verdad. Porque cuando hablamos de que aquí no existe el racismo, el clasismo, no, es devastador también, es devastador. Y todo eso es lo que existe. Y lo tenemos que ver y entender. Y por eso es que les digo que tenemos que hacernos cargo de todo eso para que efectivamente la justicia y el procedimiento especial sancionador sean herramientas de inclusión, vivas y vibrantes, porque si no, no se logra. Miren, ¿cuántas veces hemos leído sentencias, resoluciones que dicen leyes? La Ley General de Acceso, las leyes de violencia, CEDAW, Belém do Pará, tratados internacionales, tesis. Pero ¿sabes qué, mujer? Con todo esto no me alcanza para proteger. Eso no es perspectiva de género. Porque les estamos dando esperanzas a las mujeres que a la hora de la verdad no se las materializamos. A la hora de la verdad no les damos un mecanismo incluyente que las reconozca, que las vea,
en esas diversidades y en esas diferencias, que haga a un lado la cultura patriarcal aplastante en la que vivimos. Esa cultura patriarcal que se ha encargado de tener a las mujeres en su casa, pero no solo en su casa, violentadas y aplastadas, en relaciones y en familias tóxicas, haciéndoles creer que ese es su rol. No, mujeres, ese no es nuestro rol, no es. Nuestro rol es de autonomía e independencia. Por eso es que les digo, mujeres, vamos a creer en nosotras, vamos a exigir y vamos a reaccionar sin miedo. Y aquí les voy a leer una frase que ya pero tiene mucho sentido, tiene muchísimo contenido, de Andrea Dworkin. El feminismo requiere precisamente lo que el patriarcado destruye en las mujeres: una valentía impecable para enfrentarse al poder masculino. Y eso es lo que requieren. Y hombres, si quieren tomar de la mano y tener esta solidaridad, pero haciendo ejercicios de deconstrucción y generando herramientas reales y potentes para abatir esa deuda, adelante. Porque miren, seguramente leyeron una columna de creo que es exregidor, en donde hizo el símil de la política con la mujer. En donde, la verdad es que sí me apena muchísimo repetírselos porque es bastante lamentable y muy desafortunada la columna, pero se disculpó. Y se disculpó diciendo que para quienes se sintieran ofendidas. Las disculpas así, créanme, son actos meramente formales y de protocolo. Para que una disculpa sea valiosa, creo que tiene que venir después de un ejercicio de identificación de la problemática individual y de la cultura en la que vivimos y el reconocimiento genuino que hay un trabajo individual por hacer. Porque si no, la disculpa pública es un mero acto formal que sigue reproduciendo, revictimizando y haciendo más grande esta ola de vida hipócrita, socialmente correcta en la que vivimos. Y se los digo porque también hay una herramienta que es la disculpa pública como un mecanismo dentro del procedimiento especial sancionador. Entonces, autoridades, y me lo pregunto porque yo también la voy a tener ahí a la mano para hacerla vivir y vibrar, ¿cómo le vamos a hacer para que una disculpa pública sea genuina y se aterrice como debe de ser? Quizá tengamos que mandar al agresor, o desafortunadamente a la agresora, porque también hay mujeres, a clases, a capacitaciones, a enfrentamientos y diálogos con personas profesionales que atiendan esas problemáticas. Y después que venga la disculpa pública, para que sea una disculpa pública que realmente acabe o revierta esas deudas. Así es que yo les invito a reflexionar sobre estas herramientas. Yo les invitaría a darnos cuenta de cuál es realmente la forma en que impartimos justicia, cuál es esa vía que vamos a tomar. La vamos a hacer incluyente en lo material, la vamos a hacer vivir y vibrar, o va a ser de discurso. Son ejercicios individuales que son muy importantes de hacer. Y se los digo porque están en un proceso electoral que pinta complejo por muchas razones,
pero están ahí las mujeres y sobre todo, todas, todas, pero sobre todo la de los ayuntamientos, las mujeres que empiezan una vida y que quieren o que quieren continuar, que necesitan las manos empáticas, solidarias, sororas. Busque por ahí el trashing, es otra cosa, pero tiene que ver con la sororidad, desafortunadamente. Entonces, les invito a eso, hombres también, autoridades, vamos a creer en ellas, exigir por ellas, reaccionar sin miedo por ellas. Vamos por una justicia incluyente que haga que ese procedimiento especial sancionador lo logre realmente, Y ahí estamos en la sala especializada, siempre a las órdenes. Tenemos un sitio naranja, estrenamos ayer en Spotify otro mecanismo de cercanía. Ahí vamos a estar, ahí vamos a seguir. Yo me comprometo con ustedes porque entiendo que las mujeres nos necesitan, estamos ahí. Las mujeres saben y lo sabemos perfectamente. Vivir con miedo es no vivir y juzgar con miedo es no juzgar. Así es que vamos por un procedimiento especial sancionador incluyente, pero genuino. Por favor, les abrazo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. De verdad que muchísimas gracias, gracias a usted por tan amplios conocimientos. Efectivamente, en el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, también nosotros creemos, exigimos y reaccionaremos. Ahora, si me lo permite, por favor, le voy a comentar las preguntas que se han dispuesto en los chats, tanto en las dos plataformas. El cúmulo de felicitaciones para usted es amplio, amplísimo. Es, sin duda alguna, su participación una de las que más ha tenido audiencias, lo mismo en plataforma Google como también en Facebook. Y le voy a comentar, por favor, magistrada, si me lo permite, lo siguiente. Nos pregunta Nadine, ¿qué posibilidades ve que las mujeres, tras esta pandemia, podamos salir de nuevo de los espacios privados cuando se les exige a los varones regresar a los trabajos bajo la premisa que la mujer se encargue de cuidar a los niños, o como tradicionalmente los hombres ganan más, su trabajo es más importante que los nuestros y aún más difícil el empoderamiento de la mujer? Fíjense que por eso fue que, Nadine, muchísimas gracias por esta reflexión, por esta preocupación. Miren, a partir de la pandemia, pensemos en los impactos que va a tener a todos los niveles, pero en las mujeres va a tener un impacto diferenciado. Imaginémonos todas esas mujeres violentadas dentro de casa. El número de embarazos no deseados, los feminicidios dentro de casa. Y hoy, con una llamada ya no solamente de quédate en casa, sino quédate en casa a cuidar. Eso es violencia. Eso se llama violencia. Y creo que le tenemos que dar el nombre que se merece. Aquí, ante voces tan fuertes, voces que permean mediáticamente de una manera exponencial, con este discurso que desalienta y que manda mensajes, a mí me parece que estamos también en la oportunidad de hacer estos ejercicios, redes, comunicaciones, porque miren, tenemos esas llamadas a lo lógico,
los hombres salgan porque además ganan más. ¿Se dan cuenta de las desigualdades? Y luego hablamos de igualdad de oportunidades. No, no. Esas son las políticas, las acciones en donde estemos, en cada trinchera. Miren, si tenemos un micrófono, yo aquí tengo la posibilidad de un micrófono, de poderle decir a algunas mujeres que así no es, que tienen que tratar, porque sé que hay miedo, pero además no solo hay un miedo de afuera, sino un miedo hacia una misma de saberse con el potencial, porque además se piensa de una manera extraña, como si hubiera sido una creación divina, que el hombre tiene mayor potencial. Es que eso también es una mentira. Hemos vivido en una mentira. Y claro, el patriarcado se ha beneficiado de todas esas mentiras en las que hemos vivido. Entonces, se necesitan políticas, pero cuando hablo de políticas no estoy hablando de discursos. Se necesita una política personal, que a esas mujeres se les tiene que apoyar en redes de solidaridad, en espacios, en acompañamiento, en propaganda. Para eso son las redes sociales. Y tenemos que identificar esa mujer que está pidiendo auxilio aún de manera silenciosa. Es por eso que les hablaba de los procedimientos oficiosos. Pues más hoy se tendrán que potenciar los procedimientos oficiosos. Esos procedimientos oficiosos tienen que hacerse cargo de lo que comenta Nadine y de lo que comentábamos hace un rato. Justamente, que vamos a ver que las mujeres se les está pidiendo, no, vamos a reactivar ya es necesario, sí, entiendo, que se necesita reactivar la economía. Sí, claro, se necesita reactivar la economía, pero se necesita reactivar primero la vida comunitaria, la vida en solidaridad, la vida abrazada, la vida empática, la vida en unión de todas las personas. Entonces, a esas mujeres se les tiene que mandar el mensaje que salgan a trabajar, que salgan a hacer su vida pública. Ya de por sí tendremos muchas mujeres que se quedarán en casa con embarazos no deseados. ¿Y saben qué? No solamente mujeres, niñas. ¿A qué edad? Por eso les decía lo de la edad a la que se casan las mujeres en las comunidades. Entonces, esas mujeres ya no van a tener oportunidades. Les tenemos que mandar realmente mensajes de empoderamiento. Por eso. Y sé que a lo mejor es ingenuidad, pero yo creo que podemos hacer mucho si revertimos ese discurso que seguramente esos actos que van a volver a meter a las mujeres en sus casas en trabajos domésticos no remunerados. Así es que lo tenemos que garantizar con ideas, con planteamientos. Yo por eso hablo con esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Conocen ustedes a mujeres que estén en esa situación? ¿Las conocen? Pues entonces hay que integrarlas. Hay que auxiliarlas aunque no lo pidan. Y eso significa procedimientos oficiosos. Eso significa manos extendidas definitivamente. Y hombres, ustedes también, lo que dice Nadine, no se queden al margen. No vean nada más como, pues yo ya me tengo que ir a trabajar y no participo. Ustedes también manifiéstense en contra de este discurso que quiere volver a meter a las mujeres a sus casas. Entonces, si estamos ante esta solidaridad, ¿por qué no entonces los hombres se manifiestan y con conocimiento de causa dicen esto es reproducir la cultura patriarcal? Esto es estereotipo e identifíquenlo y digan por qué. Y en una forma comunitaria
salgan a trabajar. Y si es la mujer la que está en mejores condiciones, asúmanlo. Aquí también a los hombres se les ha impuesto roles estereotipados de valentía, de fortaleza, de los hombres no lloran, porque ¿saben qué? Ahorita me vino a la mente propaganda política. Eres mandilón, tu mujer, ya estás ahí cuidando a los niños, cuidando a las hijas, por eso, para que tu mujer salga a trabajar. Y la cultura patriarcal es tremenda, es perversa, porque inmediatamente los hombres se la creen, que están siendo limitados en su hombría. Y entonces viene el acto de violencia contra la mujer. Ya sea la mujer en el ámbito privado o las mujeres que estamos en el institucional. Entonces, esto que nos plantea Nadine, y gracias Nadine por repetirlo y por ponerlo en la mesa de nuevo, eso tiene que ver con identificación, y cuando les hablo de la inclusión, no solamente son políticas. La inclusión significa deconstruirnos y entender. Y quien tiene esos discursos de reproducción de la cultura patriarcal tendría que deconstruirse y entender que está desalentando el trabajo de las mujeres y está reproduciendo estereotipos e influencias inhibitorias. Y las influencias inhibitorias, pues también tienen sus jerarquías, oigan. Las influencias inhibitorias, pues no es lo mismo que lo diga una persona que está en una posición a que lo diga una persona que tiene una posición distinta jerárquicamente potente. El trabajo es mayúsculo, el reto es mayor, pero la invitación es a los hombres, en donde estén, a las mujeres también, a deconstruirse. Porque si quieren ser congruentes con el discurso de inclusión, pues primero hay que deconstruir esas fórmulas y esas formas, porque si no es incongruente. Pero ¿qué creen? Es reproducción de violencia. Esos discursos son de reproducciones de violencia, estereotipos. Todo eso es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada quien en su trinchera, que se haga cargo, que primero haga un ejercicio ante el espejo de deconstrucción, de entendimiento, y que diga, estoy listo, estoy lista para utilizar mis herramientas de una manera inclusiva, genuina, porque ya entendí que estaba reproduciendo una cultura patriarcal violenta. Ese día vamos a cambiar. Si no, les tengo malas noticias. ¿Alguna otra por ahí, presidente? Claro que sí, tenemos muchísimas preguntas, pero les voy a hacer nada más 2 más, por razón también de su tiempo. Dice una de las siguientes preguntas: ¿qué pasa cuando un procedimiento especial sancionador que fue remitido a la sala especializada por alguna infracción y que de ahí se advierte violencia en razón de género, lo remiten de nueva cuenta a la autoridad jurisdiccional local para que resuelva lo que omitió estudiar y resolver? Por favor, magistrada, si es usted tan amable. O le leo otra y usted la resuelve en conjunto. Gracias, muy amable. La siguiente dice: ¿qué medidas cautelares podría dictar la autoridad electoral administrativa en caso de presentarse una queja por violencia política en razón de género y en caso de que el presunto infractor sea un precandidato o precandidata? ¿Qué medidas cautelares pudieran ser idóneas? Y una más, si me lo permite, nos preguntan también si es violencia política o social el desplazamiento y marginación de liderazgos naturales de parte de los directivos partidistas para posicionar en cargos y puestos claves de administración y de elección a sus parientes, amigos o compadres. Por favor, magistrada. Muchas gracias. Bueno, aquí es lo que vamos a tener,
porque yo recuerdo que Campeche, de hecho fue en 2015, Campeche tenía el procedimiento especial sancionador, se tramitaba por la autoridad electoral y sus normas decían que se mandara a la sala especializada para su resolución. Incluso tuvimos un asunto en donde, que no era de violencia política, en 2015, que lo regresamos al tribunal porque era competencia local, no obstante su norma decía que lo mandaran a la sala regional especializada. Hoy, en materia de procedimiento especial sancionador, quiero decirles que de acuerdo a la forma y por las razones que se establecen y por el origen de estas reformas, tenemos un procedimiento especial sancionador tradicional, por decirlo así, y también en Campeche. Esto se reproduce o se replica a nivel federal y a nivel local. Campeche tiene su procedimiento especial sancionador tradicional y tiene el procedimiento especial sancionador en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género. Entonces, lo que tenemos que entender es que tenemos ya distintos procedimientos porque vamos a darles lógicas distintas y efectos distintos. Si un procedimiento especial sancionador se manda a la sala especializada y advertimos que se tiene que resolver, miren, en materia de violencia política por razón de género, para hacer un procedimiento y una herramienta de inclusión, sí se advierte por la autoridad que hay violencia, y ahí me voy a hilar a las medidas cautelares. Una autoridad que advierta violencia tendrá siempre como herramienta una medida de cautelar, una medida de reparación o una medida de seguridad. Tenemos que entender que los formalismos exacerbados ante escenarios de violencia se tienen que destruir. Esas estructuras formales se tienen que destruir. Por eso les digo, si hay violencia y una autoridad que no le... Y eso va para la sala especializada, es decir, acuso recibo de eso, y se lo digo a la autoridad administrativa y a la autoridad jurisdiccional local. Cualquier autoridad que vea un escenario de violencia y aún así decimos, pero a mí no me corresponde sancionar, le corresponde a esa autoridad, pero yo dicto la medida cautelar, la medida de protección, la medida de seguridad para esa mujer que se puede estar viendo ante un escenario que quizá le cause una violencia psicológica, una violencia física. Y ahí vamos a ver el mecanismo que tendremos que identificar dependiendo de la violencia. Si son expresiones, entonces, por ejemplo, imagínense un contenido, miren, las redes sociales, las plataformas, van a ser el escenario de la contienda. Difícilmente vamos a volver a ver estas, al menos que realmente la COVID lo permita. Lo que vamos a tener van a ser muchas confrontaciones y contiendas a nivel plataformas. A lo mejor vamos a tener estas campañas y a lo mejor van a haber campañas virtuales. Imagínense una campaña virtual en donde se abre un Facebook Live y todas aquí, todos estamos en el acto con el candidato, con la candidata. Todo eso tiene que ver, o una publicación en Twitter, en Facebook. La medida de reparación y de seguridad es la inmediata, obligarle y establecer apercibimientos. La medida de seguridad puede ser decirle al candidato, no te puedes acercar a esa candidata,
no te puedes acercar, ni siquiera acercar. Ahora, ¿no hay violencia política desde el punto de vista penal? ¿Y por eso no vamos a dar vista a las autoridades? Esas son las medidas de reparación, las medidas de seguridad, pero tendría que ver con el tipo de violencia. Ustedes imagínense ahora con y ya hay una cantidad, estamos en la transformación tecnológica, es en este año, el 2020, es el año de la transformación tecnológica. Las campañas en TikTok, ¿ustedes creen que las candidaturas no van a utilizar TikTok? Cuando son, creo, cerca de 20 millones de personas que siguen estas plataformas, ¿qué vamos a hacer ahí? Y ustedes tienen violencia digital. ¿De qué manera? Pero eso sí, yo sí les digo que si llega algo a la sala especializada que tenga que conocer una autoridad local, pero hay violencia, yo me voy a encargar de dictar las medidas cautelares. De las medidas de reparación. Quizá lo envíe a sanción, pero mientras blindo a la mujer, mientras la pongo en un estado de seguridad y mientras identifico al agresor y le digo al agresor lo que está haciendo y lo apercibo. Entonces, esas son las formas en que tenemos que darle lógica a este nuevo PES en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género. Para hacerlo incluyente. Y aquí lo abarco, personas con alguna discapacidad, niños, niñas y adolescentes, ya trabajan. En sala especializada ya tenemos esa tradición de protección de derechos humanos para personas en situaciones vulnerables, comunidades indígenas, mujeres trans, mujeres afromexicanas. Entonces, esa es la idea cuando les digo qué vamos a hacer como autoridades. Porque miren, Jessica Valenti, y miren, se las comparto porque creo que es una frase que nos llama a cuando les hablo de valentía, de potencia, de desafíos. No es casual, es que si no trabajamos así, vamos a seguir con estas inercias, y más ahora, después de la COVID, estamos en el año cero. El feminismo no se trata, Jessica Valenti, el feminismo no se trata simplemente de ser una mujer en una posición de poder. Eso es muy simple, eso quizás sea más sencillo. Se trata de una lucha contra las desigualdades sistémicas. Se trata de un movimiento de justicia social que cree que el sexismo, el racismo y el clasismo existen y se interconectan y que deben ser desafiados constantemente. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿De qué manera vamos a trabajar con todas estas herramientas que hoy están ahí con una lógica? Pero vuelvo a lo mismo. La perspectiva no es nada más hacernos y aislar los casos y verlos como letra de una forma. Hay que ver contextos, hay que ver lo que hay detrás, qué hay atrás de cada mujer que pide ayuda, qué hay atrás de cada mujer que no la pide porque tiene miedo. ¿Cómo vamos a darle esa herramienta? Yo voy a explorar, si ya lo hacía de oficio siempre, y ahí están las sentencias y ahí están mis votos, hoy mi reto es mayor. Yo me comprometo aquí con ustedes y con las mujeres a que yo voy a ver la manera con valentía y derrotando todas las estructuras a que las mujeres, las que estén en mi trinchera y también las mujeres que me están escuchando aquí, que quizá no tenga que dictar una resolución, pero a lo mejor estoy generando un lazo de unión con ellas, me comprometo con ustedes, con todas, a utilizar todo lo que sea necesario. Así es que las formalidades de las incompetencias o competencias o impedimentos o excusas o formalidades exacerbadas no van a ser un obstáculo. Eso es un compromiso.
Y luego la violencia social, la marginación que hay, sí, definitivamente quien nos dijo aquí que la marginación para posicionar parientes, el amiguismo, pero eso también, fíjense que ha sucedido, y pues ahí están varios ejemplos, que renuncian las mujeres para dejar a los hombres, o limitan a las mujeres, o el parentesco, o el amiguismo, sí es violencia, eso es violencia. Y yo creo que si eso sucede, hay que levantar la voz. Hay que empezar a acabar con esas hipocresías mal entendidas que efectivamente existen en nuestra sociedad. Y ahí como autoridades vamos a tener que identificar y a dejar de ser políticamente correctos o correctas. Eso es violencia. Cuando a una persona se le margina por un amiguismo o un parentesco, es violencia. Y efectivamente hay que tomarla en cuenta y hay que ver la manera. ¡Ay, ya vi una mujer pequeñita, empoderada! Eso me da... ¡Saludos, pequeña! ¡Saludos! Vamos a saludarla porque estas generaciones nos necesitan. Estas generaciones son las que necesitan los cambios para que ella salga fuerte y vigorosa, valiente. Esas son las generaciones. Y ¿sabe qué? Cuando hablamos de inclusión, tenemos que hablar de inclusión. Ya nos decía José Antonio, creo que sí fue José Antonio en Zacatecas, que ¿por qué hablar de inclusión? Pues desafortunadamente tenemos que hablar de inclusión estas generaciones, porque yo esperaría que esas generaciones ya no tengan que hablar de inclusión y que sea natural la vida. Afortunadamente para las generaciones que nos van a suceder, este tipo de discursos y de diálogos ojalá que ya no existan. Pero para que esas condiciones se den y para que todo sea natural en las generaciones que vienen, tenemos que hacer los cambios hoy. Para que las generaciones como esta pequeñita que está ahí acompañándonos entiendan que realmente es una mujer y va a ser una mujer que va a creer en ella, va a exigir por ella, va a reaccionar sin miedo por ella y con todas las demás de la mano, de manera genuina. Eso es lo que necesitamos. Así es que esto tiene que ver y de esa manera hilo las reflexiones, las preguntas, los comentarios, las felicitaciones, las abrazo, las agradezco, las atesoro en el corazón. Y miren, nada es casual. La presencia de esta pequeña nos inspira, nos debe de inspirar cuando estemos resolviendo, cuando toque a la puerta una mujer que quiere participar, cuando toque a la puerta una mujer que dice que se tiene que quedar a cuidar a sus hijos y a sus hijas, porque ese es el rol natural de las mujeres. Les tenemos que decir, no mujer, no mujer, yo creo en ti, exijo por ti y reacciono sin miedo por ti, porque esas generaciones lo necesitan. Si no cambiamos ahora, esas generaciones nos las van a reprochar. Ahí están quienes nos van a pasar la factura. Así es que si hay violencia por marginación, por parentesco, por amiguismo, vamos a sacarlo a la luz sin miedo. Sé que los costos son muy altos y se los digo porque lo sé, pero aún así la valentía impecable se necesita. Muchas gracias, les abrazo y un abrazo también a esa pequeña que está ahí, quisiera saber su nombre, pero no importa, de todas maneras, ella sabe que es para ella porque hasta tiene, ¡ay, aquí hay otra! Ya la vi, bien, por estas generaciones nuevas, esas son las generaciones que requieren del trabajo potente, valiente, impecable, desafiante. Gracias, ya vi ahí dos pequeñas, me da mucho gusto. Y es para ellas y para ellos, los pequeños, las pequeñitas
necesitan, también esos niños lo necesitan, que no crezcan con masculinidades tóxicas. Y eso nos toca a las mujeres y a los hombres. Así es que, oigan, muchísimas gracias. Es increíble poder tener estos encuentros en donde hasta pequeñitas y pequeñitos ahí están. Ojalá que podamos hacer algo por ellas y por ellos, porque ¿saben qué? Estamos ya de salida. No crean, no estamos ahí, no estoy desilusionando a nadie, pero realmente nuestras generaciones tienen que construir y dejarles algo más sano, más saludable, porque hasta ahorita estamos en estos discursos porque no nos ha ido muy bien. Así es que muchas gracias. Abrazos, saludos, Francisco. Gracias, muchísimas gracias, magistrada. De verdad que magistralmente expuesto este tipo de procedimiento y además, sobre todo, su plática franca. Sin duda alguna, es mucha la animosidad de los participantes y de las participantes. Les abrazamos a todas y a todos, y a usted en especial, desde aquí, desde su cálido Campeche, que esperamos tenerla pues muy pronto. Esperemos que eso suceda. Nosotros los hombres también tenemos que mostrar nuestra solidaridad. Las mujeres, efectivamente, ser sororas. Todos tenemos como autoridades que ponernos esas gafas y los aumentos con muchas visiones que usted tan generosamente nos ha compartido. Desafiar efectivamente las estructuras. Si bien es cierto, se ha avanzado, porque también es innegable, se ha avanzado a nivel federal, a nivel local, pero desde luego también todavía aún falta mucho por hacer. Y ese es nuestro compromiso, desde luego, desde el Tribunal Electoral, y que también es compartido por nuestra aliada, el Instituto Electoral del Estado de Campeche. Esa pequeña que usted vio es Sofía Torres, es hija inclusive de una excompañera, la consejera Fátima Meunier, que conforma parte del pleno del Instituto Electoral, y también las pequeñas que ahí salieron de parte de nuestro personal, porque efectivamente estamos trabajando en casa, pero estamos atentos, puestos y dispuestos, sobre todo de aprender y de entender acerca de este tipo de tema y los demás. Tiene usted una memoria prodigiosa, magistrada. Efectivamente, Campeche fue en 2015, como usted bien significó, en febrero de 2015, a través del Acuerdo 9-2015, donde se nos otorga la jurisdicción que efectivamente por lógica nos correspondía, pero la disposición del legislador decía una situación diferente. Por eso coincido con usted de que las legislaciones todas, si bien es cierto, tienen un faro de luz, eso no debe ser un obstáculo para buscar en otras, sean estas generales o inclusive en protocolos o en marcos internacionales o criterios, porque mucho ha avanzado en mujeres y hombres de la judicatura, y seguimos y seguiremos desde luego avanzando, abrazando la causa justa de las mujeres. Déjeme también comentarle que el Tribunal Electoral pues ha sido honrado con la estafeta del observatorio desde junio pasado, la estamos liderando, y desde luego estas alianzas no únicamente es proeza del Tribunal Electoral, sino de nuestra coordinación con el Instituto Electoral, a quien desde aquí saludo, a sus consejeras, a sus consejeros, y del Instituto de la Mujer también del Estado de Campeche. Instituciones las tres que estamos siendo aliadas y estamos buscando nuevas sinergias, sobre todo tomando en consideración que el proceso electoral, si bien se corrió de forma extraordinaria hasta enero próximo y que se renovará la gubernatura, 13 municipios, 22 juntas municipales y los 35 diputaciones, pues aún queda camino por recorrer, y ya hay algunas situaciones que desde luego esperemos puedan ser resueltas en un ánimo cordial, pero sin duda alguna lo que usted tiene, y tiene toda la razón, la violencia política en este mundo, en este México violento, desigual, pues tenemos todos que hacer y contribuir con ese grano de arena para que todas y todos podamos construir un Valladar, y que este año cero, como usted también lo ha significado, produzca que las legislaciones sean vivas,
vigentes, como usted atinadamente lo dijo, y sobre todo vibrantes. Con este tipo de ánimo, lo único que les pediría también a mis compañeros, a todos los integrantes del Pleno, se están sumando a través de un documento que hemos hecho, una forma muy modesta de contribuir y retribuir, que lo vamos a enviar de una forma ya física y esperemos que a pronto. Desde aquí, muy modesto, a la magistrada Gabriela Villafuerte Coello, por tan distinguida participación y la honra que nos hizo al Tribunal Electoral. No es una cosa minúscula la que pasó el día de hoy a través de su voz. Para nosotros fue una actuación mayúscula y desde luego le reconocemos quienes integramos el Pleno, la magistrada Brenda Domínguez, el magistrado Carlos Witz y un servidor Francisco Ordóñez, que tengo la oportunidad de representar a todas y todos quienes hoy estuvimos presentes. Los 35 integrantes del Tribunal Electoral estuvimos puestos, atentos y conectados en esta forma virtual. También usted tuvo una amplia audiencia entre consejeras y consejeros del Instituto Electoral del Estado de Campeche, entre sociedad organizada, entre integrantes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, alumnado en general, y sobre todo personas interesadas en este tipo de temáticas. No quisiera, desde luego, terminar este reconocimiento sin también pues, darle el justo aval a Abril Acevedo, que también nos ha ayudado mucho, a Pilar Bastos desde nuestro tribunal, y sobre todo a usted, que aun cuando usted me dice que no le diga eso, es el favor de tutearle, pero el respeto es mucho. A la magistrada Gabriela Villafuerte, muchísimas gracias y vamos todos a brindarle, ahí sí les pediría que abramos nuestros micrófonos todos y le demos las gracias, inmensas gracias a Gabriela Villafuerte Coello, la presidenta de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral. Gracias desde Campeche. Gracias. Gracias. Bienvenida. Gracias, Sofía. Siempre lo será. Por ahí estaba la hijita de Pilar, ahí está también. Muchas gracias. Gracias, magistrada. No te Muy bien. Esa es la magia. Así tenemos que ser. Tenemos que estar en unión. Tenemos que estar todos juntos, todas juntas. Miren, ver a las pequeñas, a los pequeños acercarse. Esas son las estructuras que tenemos que romper porque nos hacemos mucho daño si somos así. Así es que, gracias, Francisco, por favor, a toda la gente del tribunal. No quiero que se me escape ningún nombre, pero bueno, tú eres el perfecto conducto para llevar un saludo, un agradecimiento de verdad muy sentido de mi parte. Y claro que nos veremos pronto en Campeche. Cuidado y no me la cumplan, ¿eh? No, claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buena tarde. Cuídense. Mucha salud y bienestar. Mucha salud y bienestar. Abrazos. Abrazos. Chao. Gracias, Abril, Pilar. De nada, de nada. Gracias. Gracias a usted. Saludos, abrazos. Hasta luego. Gracias. Oigan, qué barbaridad, qué emoción, ¿eh? Qué emoción. Nos vemos entonces en la próxima. Saludos, por favor, Brenda y a Carlos. Gracias.